Dios me los bendiga. Hoy está de servicio el equipo K3. Seguimos avanzando en la obra del Señor. Eso es bien importante, seguir avanzando, que nada los puede detener. Y recuerden que ningún vaso de agua se queda sin recompensa. Y nosotros, hermanos, pues vamos mejorando, vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se haga perfecto. Y ya saben, usted y yo debemos de estar, mire, tranquilos, reposados en Dios. Recuerde que la venida de Cristo está a las puertas. La venida de Cristo es eminente. Uno no sabe si va a amanecer en lo que está trabajando, no sabe qué va a pasar, cuando de repente puede sonar la trompeta, atraernos a nosotros como iglesia para estar con Él siempre, hermano. Y eso es bien importante, tener siempre presente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pruebas van a haber, tribulaciones, pero dice la palabra que de todas nos va a librar el Señor. Miren, hermanos, quiero darles un consejo. Ante toda la adversidad y todo lo que esté pasando, busquemos la paz y la santidad. No nos metamos en líos, no nos metamos en conflictos con nuestros hijos, en nuestros hogares. Busquemos a Dios mejor y pongámonos a cuenta si hay alguna discrepancia con nuestra esposa, con nuestros hijos. Pongámonos ahí, hermano, a pedirnos perdón. Y eso ayuda para que el hogar permanezca firme en Dios, ¿verdad? Porque estos días pueden haber conflictos, pueden haber muchas cargas, pero hay que depositarlas en el Señor. Cuidémonos, hermanos, nosotros como esposos, cuidémonos, creamos un ambiente, mire, un ambiente ameno, agradable, que sea como el huerto del Edén, que sea como el huerto del deleite, ¿verdad? Y después de estos consejitos que le doy, porque a veces los hogares pueden entrar como en conflicto, pero no, hermano, estamos en las manos del Señor. Vamos a platicar un poco, después de este consejo que le di, sobre los hijos de corrupción. Y yo quiero, mire, que es bien importante lo que voy a decir. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 1, verso 4. ¡Ay! Grábese esta palabra, esta frase. ¡Ay! ¡Ay, nación pecadora! Mire cómo dice el Señor. Pueblo cargado de iniquidad. Generación de malvados. Hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la palabra que va a ser predicada hoy por mis labios. Padre Santo, que el Espíritu de Dios inunde mi vida, Señor, y dame la fuerza como el búfalo para ir siempre, Señor, en el nombre de Cristo. Ahí, Señor, superando todos los obstáculos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Y ahí usted no está en casita, oremos los unos por los otros, como dice la palabra, para que nos fortalezcamos. Venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo poder contrario a las tinieblas que no tiene arte ni suerte. Ordena mis palabras, Señor, que esta predicación sea para edificación tuya, para todos tus hijos, Señor, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Quiero, hermano, volver a leer este capítulo de Isaías, capítulo 1, verso 4, porque me impresionó mi corazón. Y dice, ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado, mire cómo estaba este pueblo, estaba cargado pero de iniquidad. Generación de malvados, mire cómo lo describe. Hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Mire cómo Dios está describiendo a sus hijos. Y Isaías lo describe, hermano, como algo diferente, como Dios nos describe a nosotros que seamos. Y usted bien sabe en primera de Pedro 2:9, lo busca en su casa, cómo el Señor nos mira a nosotros. Dice que nosotros somos, dice, linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero este pueblo, hermano, como que no le había amanecido, mire, sino que él estaba en tinieblas. Entonces dice, ¡ay, nación pecadora! Una nación se había apartado del Señor. Pero cuando un hijo de Dios, mire, se ha corrompido, tiene esta característica que está aquí. Dice, mire las características. Nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de hijos corrompidos. Entonces, para ser corrompidos, han abandonado al Señor. Mire,
O sea que el que abandona al Señor se corrompe. Han despreciado al santo. Entonces, para corromperse, mano, uno desprecia al Señor. Dice, y se han apartado de Él. Entonces, cuando uno empieza a apartarse del Señor, empieza a corromperse. Y esa palabra hay, mire, según la RAE, es una expresión de aflicción y de dolor. Porque al Señor le da dolor que sus hijos se aparten. Dice, es una expresión de aflicción y de dolor. Hay, según el diccionario, certeza dice, es una expresión de pobre de. Oiga bien cómo nos miran, hermano, cuando la gente se ha apartado. Es cuando usted conoce a alguien y anda en malos pasos. Y nosotros decimos, ay del tal. Entonces, esta palabra ay es lo contrario de bienaventurados. Y nosotros somos bienaventurados, ¿verdad? Entonces, mire, somos felices. Mire, porque nunca jamás nos vamos a apartar de Él. Y Mateo capítulo 23, 13. Es que me llamó la atención ese ay, como es una expresión de dolor, porque a Dios no quiere que nosotros, siendo sus hijos y siendo predicadores, hermanos, nos apartemos de Él. Y mire Mateo 23, 13 lo que dice, ay de vosotros maestros de la ley, ¿sí? Y fariseos, hipócritas, mire cómo lo describe, que cerráis el reino de Dios a los hombres. No entráis vosotros, mire, ni dejáis de entrar a los que quieren. Entonces, hermano, predicaban una cosa y vivían otra cosa. Por eso Jesús, cuando se refería a los fariseos, hermano, mire, les decía, hagan lo que ellos dicen, porque estaba en las palabras, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, hermano, daban un mal ejemplo, se contradecían con lo que predicaban. Por eso el evangelio, hermano, son vivencias, no palabrerías. Y en Mateo capítulo 11, verso 21, también hay otro ay. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Mira las ciudades, hermano. Porque si los milagros que se hubieran hecho en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en Cilicio. Entonces, ¿por qué el Señor dice ay? Porque la gente no se arrepiente de sus pecados, porque eran pueblos incrédulos. Ni se quisieron, mire, arrepentir, hermano, ni cambiaron su manera de vivir, a pesar de que Jesús, mire, les predicó. Y ahí vieron las manifestaciones de poder, hermano, y su corazón estaba duro de incredulidad. Así como Faraón vio todas las maravillas que el Señor hacía, hermano, delante de sus ojos, y él no quiso arrepentirse. Entonces hay gente que solo quieren los milagros de Dios, pero no el Dios de los milagros. Fíjense que un día yo fui a predicar a un lugar. Hermano, estaban varios niños y me decía, hermano Joel, ore por mí. Me decía la gente, hermano Joel, y yo oraba por los niños. Y yo les presentaba el plan de salvación. ¿Y sabe qué hacían ellos después de que uno oraba por sus niños? En sus teléfonos, escuchando música ranchera. Entonces ellos quieren al Dios, pero al Dios de los milagros, hermano. Entonces, ¿y por qué? Porque no quieren arrepentirse de corazón. Quieren los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Entonces, mire, esta gente, hermano, miraba maravillas del Señor, pero no quieren arrepentirse y eso le duele en el corazón al Señor y son hijos, tal vez, hijos que se han apartado de Él. Mire, y también está el ay del apóstol Pablo, que yo quiero que le pongamos atención aquí, hermano, para aquellos que tienen el llamado y no lo hacen. Porque hay gente que me está escuchando, que tiene el llamado, sabe que tal vez ha hecho hasta votos con el Señor de predicar el evangelio y se han retirado. Y mire el like del apóstol Pablo lo que dice en 1 Corintios capítulo 9 verso 16. Porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pero mire la frase que dice, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces mire 1 Corintios 9 16. ¿Cómo quiera que por predicar la buena nueva no tengo gloria? Pues estoy por necesidad obligado a ello. Desventurado de mí, mire. Desventurado de mí si yo no lo predicara. Entonces, y esa palabra desventurado significa desafortunado. Entonces, mire, cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y no predicamos el evangelio, somos desafortunados. Somos una persona que nos vamos opacando poco a poco. Mire, desventurado significa infeliz. Hermano, le garantizo que si usted tiene el llamado de Dios y no lo está haciendo,
usted no haya la felicidad porque no está haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros, hermanos, los que predicamos el Evangelio, somos bienaventurados, que significa 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Aunque pasemos por diferentes pruebas, nuestra felicidad es hablarle a los que no conocen de Cristo, y cuando nosotros lo hacemos somos bienaventurados y somos felices porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una expresión de Dios cuando su pueblo, que somos nosotros, nos corrompemos y no andamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, así decimos nosotros, hermanos, cuando uno de nuestros seres queridos se mete un lío y sabe que lo puede llevar a la muerte. Entonces a veces uno dice, hijo, ¿qué fuiste a hacer? Eso me duele en mi corazón y duele en el corazón de un padre cuando un hijo no anda en la verdad. Así como se estaba corrompiendo el hijo de la viuda de Naín. Dice que ya los amigos lo llevaban a enterrar. Cuando Jesús llegó, lo resucitó y se lo dio a su madre porque su madre estaba sufriendo. Entonces cuando un hijo, mire, este hijo se iba corrompiendo con sus amigos y lo llevaban hasta el cementerio. Ya él, desde que murió, él ya se estaba corrompiendo y eso le dolía a su madre. Pero Jesús vino y lo resucitó y se lo entregó a ella. Entonces se lo entregó a ella porque ella sufría mucho. Entonces nosotros podemos ser santos, apartados para Dios, pero tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras compañías, porque las malas compañías corrompen, como estamos hablando de los corrompidos, las buenas costumbres. Y hermano, y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, una iglesia llena de manifestaciones espirituales. Mire, esta gente, hermano, predicaba del arrebatamiento, gente con dones, gente con tantas cosas que tenían en Dios, pero las malas compañías nos estaban corrompiendo. Hermano Joel, ¿y cómo se puede corromper un don? Y es que usted tiene un don de Dios para predicar el Evangelio. Usted se sube a los buses a predica en las escuelas, predica en los parques, hace evangelismo 1 a 1. Hermano, usted hace cosas impresionantes, pero que ese don que usted tiene, hermano, no lo vayamos corrompiendo. Porque mire, se puede corromper el don en todos lados, hermano. En la música ya no son salmistas, son cantantes. Y sus agendas ya las entregan a casas comerciales, hermano, las cuales deciden dónde van. Ya no decide Dios ahí, sino que las casas comerciales deciden dónde van los músicos y los cantantes. Mire, la gente que profetiza, hermano. Mira, ahora ya se puede corromper el don profetizando por dinero. Y ahora que hay comida a domicilio, creo que hasta profecías a domicilio pueden haber. Mire, predicadores cobrando por sus mensajes según la unción, hermano. Entonces tenemos que guardar puro ese don que Dios nos ha dado, porque de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no corrompernos en este camino. Entonces lo que me llama la atención, hermano, es que dice, hijos corrompidos. Y mire Isaías capítulo 1, verso 4, y lo vuelvo a repetir. Dice, hay nación pecadora. Mire, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Mire cuántas características, pero yo no quiero hablarlo de esto, hermano, sino que cómo se va manifestando un hijo cuando está corrompido. Ya se apartan del Señor, ya cuentan chistes verdes, ya no les interesan las cosas de Dios. Y vamos a ver algunos hijos que se corrompieron. Hermano, y mire, el primero, pues, yo le puse aquí el hijo pródigo. Y a este hijo pródigo lo corrompió la ambición. Lucas capítulo 15, verso 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La herencia, hermano, había prácticamente, como usted sabe, que cuando un padre va a heredar, da un testamento. Y los hijos herederos tienen que esperar, ¿verdad?, que el padre muera en su defecto, ¿verdad?,
en lo que dice el testamento para dar la herencia. Algo otros padres pueden heredar en vida y ponen prácticamente sus, eh, sus cosas por escrito que hasta que se cumplan el heredero puede heredar, valga la redundancia. Pero el hijo pródigo no esperó eso. El hijo pródigo no esperó el tiempo, hermano, que tenía que decir el testamento. Entonces, pero la herencia se daba prácticamente antes de morir. Al hijo menor le daban una parte y al hijo mayor le daban la doble porción, ¿verdad? Pero a cada quien le daban lo que le correspondía. Entonces el hijo menor sabía cuánto le correspondía, pero no supo esperar el tiempo. Entonces parece ser que como que fue mal aconsejado, porque cuando un hijo sabe que tiene una herencia, como que empieza a pedir consejo. Y parece que a este joven lo mal aconsejaron para que le pidiera la herencia antes de tiempo a su padre, para así no estar bajo la autoridad y vivir libremente. Por eso dice la Biblia, hermano, tenemos que tener cuidado qué compañías a nosotros nos aconsejan, porque las malas compañías, hermano, te pueden corromper tus buenas costumbres. Me imagino al hijo menor, decía, cuando me den la herencia, me voy a ir para otro país y voy a hacer lo que me dé la santa y regalada gana. Y voy a alquilar un apartamento, voy a comprar un yate, voy a comprar aquí, voy a comprar allá, ¿verdad? Pero él no sabía que todavía no era el tiempo que para él poder, para que él pudiera, hermano, con la fortuna. Porque a veces hay cosas que uno las puede sobrellevar según la edad. Porque si a usted le da a un hijo de 5 años un billete de 500, lo va a gastar en dulces. Pero si usted le da un billete de 500 a una persona mayor como nosotros, vamos a ver cómo invertirlo. Entonces, este hijo pródigo, con tanta cosa que vio, mano, prácticamente se vio a mano llena y no supo qué hacer. Y más que estaba mal aconsejado. Entonces, mire, corrupción, según la RAE, lo que significa también, alteración del estado, mire, original de algo. Alteración del estado original de algo. Entonces, el hijo menor alteró los principios, trastornó el estado normal de esperar el tiempo de Dios que le diera su herencia. Y esto es bien delicado, hermano. No andemos trastornando las cosas, hermano. Mira, ambición se define como deseo intenso. Esa es la ambición. Deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil. A este muchacho se le hacía cosa difícil, hermano, conseguir esa herencia, pero él como ya estaba corrompiéndose, ¿sí? Él halló fuerza para decirle a su padre que le diera la herencia. Especialmente riqueza, poder o fama, que son los enemigos del cristiano, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. Usted que predica la palabra, hermano, tenemos que tener cuidado en no caer en esto, ¿no? La riqueza de Dios es buena, hermano. Amén. O sea, las tres cosas son buenas en el tiempo del Señor, bajo la autoridad del Señor. Pero a veces si las buscamos nosotros, hermanos, podemos tener problemas. Tenemos que saber manejar la riqueza. Tenemos que saber manejar el poder y tenemos que saber manejar la fama. Dice que cuando Jesucristo, hermanos, dice que cuando él andaban ahí haciéndose muy famoso, dice que él se retiraba a orar. Y lo querían hacer rey, y ¿sabe qué decía? No ha llegado el tiempo todavía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Por eso Ananías y Zafía se corrompieron por amor al dinero y inmediatamente murieron. Entonces nosotros como hijos, hermano, que predicamos las palabras, debemos de esperar las cosas en su tiempo. Yo le vengo a decir de parte de Dios, hermano, que esperen las cosas en su tiempo. Mira, ahorita hay una pandemia, queremos curarnos todos. No, hay un tiempo. Solo tenemos que ser, mire, obedientes a lo que dicen las autoridades, hermano, y vamos a salir adelante. Y si por algún motivo tenemos la enfermedad, hermano, tomémonos el medicamento. No nos desesperemos, porque el miedo es lo que puede hacer, hermano, estragos en la sociedad. Tenemos que tener confianza en el Señor. Y hay muchos hombres, hermano, que fracasaron por no esperar el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo nuestro. Y miren que el hijo pródigo, su padre tenía un tiempo determinado. Deje que lo he dicho, le voy a dar
a mi hijo en tal tiempo. Se lo voy a dar en el 2021, yo le voy a dar la herencia. Pero él se adelantó y la pidió antes y los va a malgastar porque no sabía qué hacer con el dinero. Hermano, mire Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Y es que hay cosas, hermano, que uno, mire lo que dicen. Hay un tiempo señalado para todo. Para todo, y todo aquí no hay hebreo, no hay nada, hermano. Hay un tiempo señalado para todo y todo es todo. Y hay tiempo para cada suceso bajo el cielo. El 11. Él ha hecho todo apropiado, miren, a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Qué tremendo, hermano. Entonces, no alteremos el plan de Dios en nuestras vidas. Eso solo nos traerá desgracia. Recuerde que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Hasta para casarse, hermano. Hasta para sacar una carrera universitaria. Para todo hay un tiempo establecido. 1 Corintios 5:1. Estoy trabajando los hijos de corrupción. Y está uno que se llama el hijo del tal. Miren lo que dice 1 Corintios 5:1. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra. Oiga bien la fama. Como si viviera con su esposa. Me llamó la atención. Como que si viviera con su esposa. Un hombre cuando vive con su esposa sale libre a la calle, agarrados de la mano, anda en el súper. Bueno, ahora casi ya es un poco difícil salir de la casa, pero lo que me llama la atención es que este hermano era tan corrupción que andaba con la mamá, ¿sí? Como que anduviera con su esposa, besándose en la calle, tocándose las manos, hermano. Y era de la iglesia de los Corintios. Y el apóstol Pablo dice, y eso está muy mal, ni siquiera los que son cristianos hacen algo así. Y mire, y el apóstol Pablo cubría la iglesia de los Corintios. Una iglesia donde se movían los dones espirituales, hermano, tremendos. Era una iglesia que hablaba del arrebatamiento, pero había corrupción, había inmoralidad sexual. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama incesto. Mire 1 Corintios capítulo 5, verso. ¿Y sabe lo que ahí me llama la atención? Que la gente se corrompe y sin embargo, ya en la palabra está escrito. Mire lo que dice 1 Corintios 5, 9. En la carta que les escribí antes, ya estaba escrito. Miren, les escribí y los ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Entonces ya estaba advertido. A uno siempre lo advierten, hermano. ¿Sabe? Este hombre estaba advertido por las escrituras, que esa inmoralidad era pecado. Y sin embargo practicaba, y así pasa con muchos, sabiendo que es malo delante de Dios, seguimos haciendo. Por eso, mire, en el huerto del Edén, Dios le da una orden a Adán, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Estaba advertido? ¿Sí o no? Vino la serpiente, dijo que no era así, hermano, platicó con ellos, transversó las escrituras, los puso contra las escrituras, y comieron y fracasaron. Pero ellos ya estaban sabidos. O sea que el Señor no hace nada sin antes avisar. Nosotros ya estamos advertidos y yo te advierto de parte de Dios. Hermano, que si tú te vas encaminando al pecado, que te detengas. Tú eres un predicador de la palabra. Mire, y Corinto, hermano, era una ciudad comercial. Y adoraba a una deidad llamada Afrodita, que era diosa del amor. Situada en Acrópolis, donde habían más de 1000, oiga bien, ahí habían más de 1000 prostitutas ejerciendo el oficio. Entonces se pueden imaginar dónde estaba situada esa iglesia. Por eso dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces tal vez este joven, antes de asistir a la iglesia, fue contaminado con esta clase de costumbres y no ministró el área. Cuando uno tiene, mire, todos los que hemos salido del mundo tenemos un talón de aquí. Todos los que hemos salido del mundo tenemos una debilidad, pero esa debilidad tenemos que ministrarla al Señor. Y este hombre como que no ministró esa debilidad, hermano. Entonces cuando llegamos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Pero este muchacho salió del mundo, pero el mundo no salió de él. Fue como el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Hermano,
mire, querían seguir con las mismas costumbres de Egipto. Entonces la corrupción que el muchacho tenía, mire, era una corrupción de inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual son todas aquellas actividades sexuales impuras, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, fornicación y el incesto, hermano. Pero dice el apóstol Pablo, eso eras alguno de vosotros, pero ahora han sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces nosotros cuando llegamos a Cristo, hermano, a veces podemos llegar con un montón de tipos de problemas de estos. Hermano, usted tiene que ministrárselos a Dios. Amén. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos en la iglesia. Mire 1 Corintios 5:9, se lo vuelvo a leer, hermano, porque es bien importante. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ya estaba advertido, hermano. Entonces la corrupción que tenía este hijo era de inmoralidad sexual, como los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí se acostaban con las servidoras del templo. Mire, y por esa inmoralidad murieron. Como las hijas de Lot, ¿no? Que cometieron incesto con su padre, igualito, hermano. Y mire, y por ese problema, ¿cuánta gente cae? 1 Corintios 18. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y eran hijos de Dios, y en un día cayeron 23,000. Mire qué potestad tan fuerte, hermano, que en un día cayeron 23,000 hijos de Dios. Por eso tengamos cuidado. Nadie cae de la noche a la mañana. Usted, si está en ese proceso, deténgase. Nadie se corrompe de la noche a la mañana. Primero, hermano, pedimos el número. Después tenemos el contacto. Después empezamos con los mensajitos. ¿No? Al tigre se le mata desde la primera raya. David, desde el primer mensajito que él le mandó a Betsabé, empezó a decaer hasta que cometió adulterio con ella. Mire, los hijos de corrupción, el hijo pródigo, hermano, la ambición lo corrompió. El tal, la inmoralidad lo corrompió. Y ahora tenemos a Manasés, que Manasés sufrió una apostasía, gracias al Señor, reversible. Dice la Biblia que Manasés, mire, comenzó a reinar desde que tenía 12 años. Mire, era un niño cuando comenzó a reinar. Y usted bien sabe que Ezequías era su padre. ¿Y quién fue Ezequías, hermano Joel? Ezequías fue aquel que le dieron la oportunidad de 15 años más de vida. Fue el que le dijeron, ordena tu casa, que te vas a morir. Mire, y entonces Dios le concedió 15 años más de vida. Y en esos 15 años más, él engendró a este rey Manasés. Y mire 2 de Reyes capítulo 21 lo que dice, verso 1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 55 años, de 12 años hasta 55 años, mire. Era un niño cuando comenzó a reinar. Y el nombre de su madre era Epsiba. El 3, mire lo que dice este rey, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Su padre había destruido los lugares altos y él los reedifica. Mire qué hijo, hermano. Levantó también altares a Baal. Yo quiero que usted, hermano, vaya como apuntando todo lo malo que hizo este hombre. Mire. Dice, levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho, mire, Acab, que era el esposo de Jezabel, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Los adoró, hermano, y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, mire, del cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Este hombre, hermano, prácticamente, mira, es corrompido. Edificó altares a todos los ejércitos de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Mire el 6, hizo pasar, mire, si usted puede buscar una lista, hizo pasar por el fuego a su hijo. Practicó la hechicería, el uso de la adivinación y trató con medium espiritistas y hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hermano, le provocamos a ira al Señor. Por eso lo llaman hijos de desobediencia. Entonces, Ezequías fue, mira, un buen rey, pero su hijo no siguió ese ejemplo. Este rey adoptó prácticas, mire, de su abuelo Acaz y prácticas de los babilónicos y de cananeos, incluyendo a pasar a su hijo por el fuego. Y mire, hermano, y en esa época había gente, habían profetas de Dios que le dijeran a él de todo lo malo que estaba pasando. Por eso Dios no hace nada sin antes avisar. Hermano, entonces, miren, en esa época estaban los profetas Oseas, estaba Joel, estaba Nahum, estaba Bakú y estaba Isaías, hermano, pero no hicieron caso a la palabra profética. Cuando a uno, hermano, se ven caminando al mal y le dan una palabra profética, hermano, y no hace caso, hermano, prácticamente va camino de la destrucción. ¿Se acuerdan a Nabucodonosor lo que le dijeron?
Le profetizaron 12 meses antes, pero como él hizo caso omiso a la profecía, hermano, terminó, mire, como animal. Entonces nosotros, hermano, cuando nos vamos corrompiendo, hermano, en el camino y hay una palabra profética, pongamos los cuidados y redireccionemos nuestro camino. Yo sé que alguien está hablando al Señor, hermano. Entonces, todos los reyes, mire, todos los reyes tenían el derecho de saber la Torá. Y en la Torá estaba escrita las prohibiciones. Sin embargo, no obedecieron la palabra de Dios, que ya estaban advertidos por la Escritura. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo había advertido allá, hermano? Y sin embargo estaban haciendo cosas inmorales. Se había advertido, hermano, por profecía y ahora por la palabra escrita. Mire a dónde está advertido aquí, en la Torá. Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables a las naciones. No aprenderás. O sea que esas cosas se aprenden. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Este era un rito que hacían, hermano. Ponían al dios Moloch y aquí en el vientre había como un horno y ahí metían a sus hijos para ofrecerlos en sacrificio. Mire, ni quien practique adivinación. Mire, un hijo de Dios, hermano. Ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Encantador. Mire, esto es lo que buscó Saúl también. Medium, espiritista. Ni quien consulte a los muertos. Y Saúl consultó a los muertos por medio de la bruja de Endor. Y Saúl sabía, hermano, porque tenía que haber estudiado la Torá. Entonces este rey, Manasés, se corrompió cuando le dio la espalda al Señor y arrastró también a Judá a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces la apostasía hace que nosotros nos vamos corrompiendo y llegamos cosas peores que las que hacíamos antes de conocer a Dios. Por eso usted conoce gente que se convierte a Dios, tienen una apostasía, le dan la espalda al Señor y hacen cosas que no son agradables para el Señor. Como el apóstol Pedro, dice que le dio la espalda al Señor y ya se calentaba con fuego extraño, ya sus pláticas eran diferentes, ya se juntaba con otro tipo de gente, hermano. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que él se reconcilió con el Señor y siguió adelante, hermano. Entonces, pero hay una apostasía reversible, hermano. Miren, que esa apostasía reversible es la que le da la oportunidad de ver al Señor. Pero hay una apostasía irreversible como Judas, ¿no? Que le dio la espalda a Dios, miren, y se perdió. Todo por amor al dinero. Pero mire, usted vio toda la lista. Yo quiero que usted haga toda la lista ahí. Que este rey, hermano, este rey, hermano, hacía, una lista abominable prácticamente. Todo lo que Manasés hizo. Sin embargo, su padre no le enseñó eso. Pero mire, por eso le digo yo, me gustaría que usted viera la lista de todo lo que hizo Manasés. Pero sin embargo, aquí es donde se muestra la misericordia de Dios con sus hijos. Por eso usted y yo no debemos de hacer acepción de personas. Tenemos que presentar el plan de salvación a todo aquel que ande perdido en tinieblas. Porque este rey andaba perdido en tinieblas. Mire, ¿sabe qué? A los brujos no los busquemos nosotros. Escúcheme lo que estoy diciendo. Hay gente que viene, está en evangelismo y quiere ir a meterse al lugar. No vaya a esos lugares. No vaya, hermano. Si ellos vienen a nosotros, evangelicémoslos. Pero usted no es cazafantasmas para que ande buscando brujos. Hay gente que ha quedado endemoniada por andar buscando brujos en lugares que no le corresponden. O sea, en ningún lugar. Hermano, la Biblia, claro que sí. El rey Saúl fue a buscar a la bruja de Endor. La bruja de Endor no lo fue a buscar a él. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces, no entremos a territorios no entremos a territorios prohibidos. Solo porque estamos en evangelismo. No, hermano. Pero si ellos vienen a nosotros, hermano, evangelicémoslos. Si a mí me hubiera tocado, hermano, yo no hubiera perdonado, escúcheme con eso considerado. Yo como hombre no hubiera perdonado a este rey Manasés. Pero mire Dios cómo actúa en su soberanía y misericordia. Hermano. Segunda de Crónicas 33:12. Esto me dejó impresionado. Mas luego que fue puesto en angustias, mire, todo lo que había hecho el rey, hermano, antes de brujería, hechicería, hablar con los muertos y todo lo que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres.
lo que le había enseñado el rey hermano Ezequías. Y habiendo orado a él, mire, se acordó y oró a él, fue atendido. Mire, un brujo hermano, se puede imaginar, un hombre que buscó las tinieblas, un hombre que anduvo prácticamente en escoria de las tinieblas. Mire, fue atendido. Entonces, por eso nosotros tenemos que atender a aquella gente, hermano, que venga con un corazón entristecido, con un corazón contrito y humillado. Pues Dios lo oyó su oración y lo restauró. Y a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Por qué reconoció Manasés que que Jehová era Dios? Porque le mostró misericordia. Y así igual nosotros, hermanos, nosotros tenemos que mostrarle misericordia a aquella gente que han dado hundida en delitos y pecados, a aquella gente que se ha enlodado en el mundo. Y aunque nosotros sepamos, hermano, prediquémosles el evangelio y si se arrepienten, hermano, alcanza misericordia. Hermano, ¿qué le parece? Cuando Dios perdona nuestros pecados, nunca más se acuerda de ellos. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si el Señor no le desprecia, hermano, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a una persona? Mire, Manasés, hijo de corrupción. Pero lo más importante es que él cuando oró al Señor con su corazón arrepentido, el Señor lo atendió. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Sigamos adelante. 1 Samuel 8:1. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Pero ninguno, mire hermano, ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Qué tremendo. Samuel, considerado un gran hombre de parte de Dios, un hijo del Cana con Ana. Samuel nació prácticamente, era hijo de la promesa. Su madre no podía tener hijos, dice la historia, y fue al templo y se derramó amargamente. Y Elí era el sumo sacerdote y le dio la promesa que iba a tener ese hijo, y de ahí nació Samuel. Hermano, un gran profeta de parte de Dios, hermano. Y Samuel era un hombre prácticamente, era un juez en Israel, antes no había rey. Mire, Samuel no dejaba caer la palabra de Dios a tierra, la atesoraba en su corazón. Fue un hombre que vivía en alturas espirituales. Dice que nació en Ramá y murió en Ramá. Siempre estuvo en las alturas. Samuel gobernaba a Israel, pues en ese tiempo no habían reyes. Samuel recorría las ciudades y los aconsejaba a todo el pueblo de Israel. Pero cuando ya era viejo, hermano, él tenía que designar a sus hijos como gobernadores de Israel. Mire, pero ¿qué pasó con sus hijos? Es lo que me llama la atención. Por lo menos uno hubiera llevado el legado de su padre, sino que los dos se corrompieron. ¿Sabe por qué? Por la avaricia. Ellos sabían también la palabra de Dios, hermano, y miraban el ejemplo de su padre, pero la avaricia fue tan fuerte que impidió seguir el legado que su padre le había dejado. Por eso nosotros, hermano, a nosotros nos han dejado un legado, hermano, nuestros padres terrenales y nuestro Padre espiritual, que tenemos que ser, mire, fieles. Y nombrará para ti jueces. Antes no habían reyes, hermano, en el pueblo de Israel. El primer rey fue Saúl. Nombrarás para ti jueces, oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según las tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Cómo se gobierna al pueblo? Con justo juicio. No torcerás la justicia. Mire, no harás acepción de personas. Hacerle un favor a este porque este es de tal familia y este es de menor familia. No. Ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y usted y yo somos justos porque somos justificados por la fe. Hermano, no podemos aceptar soborno de nadie. ¿Y qué es soborno, hermano Joel? Soborno es la corrupción que se realiza sobre un individuo, ¿sí? Ya sea a través de la entrega de una suma de dinero o de un regalo o realización de un favor para luego obtener un beneficio. Yo le hago un favor, hermano, y después de usted yo obtengo un beneficio. Eso se llama soborno y eso se llama corrupción.
Por eso decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así es, hermano, que usted que predica el evangelio, predica la palabra en todas las calles, no nos corrompamos con esta clase de asuntos porque podemos ser avergonzados. Mire Isaías capítulo 33, verso 15. Usted quiere vivir tranquilo, hermano, no nos corrompamos. Mire lo que dice Isaías, dijo, solo vivirá segura la gente que es honesta. Y siempre dice la verdad. Hermano, ¿cuánto nos cuesta a veces decir la verdad? Siempre vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la verdad. La que no se enriquece a costa de los demás. Mira, déjale cómo hasta en rima, ¿no? La que no acepta regalos a cambio de hacer favores. La que no se presta a cometer un crimen. La que ni siquiera se fija en la maldad que otros cometen. Esa gente tendrá como refugio una fortaleza hecha de rocas. Siempre tendrá pan y jamás le faltará agua. Siempre vamos a, si nosotros no nos corrompemos, hermano, vamos a tener pan y vamos a tener agua para alimentar a la gente. Pan y agua pues tipifica la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Los pies tienen que caminar en rectitud. Que nuestros pies estén sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Y cuando estemos en la roca, vamos a estar firmes, no vamos a ver tambaleando. Ay, que hice esto, que hice lo otro, hermano, que anda corrompido mi corazón y ando predicando la palabra, hermano, vamos a ser indecisos. Como en el caso de Judas, un hombre que anduvo predicando, un hombre con llamado. Jesús buscó a Judas, hermano, hizo hasta milagros, lo puedo decir. Mire, pero se dejó llevar por la avaricia, aceptó soborno a cambio de entregar a Jesús y perdió su ministerio. Mire, y otro ocupó su lugar. Y ahora, ¿qué se habla de Judas, hermano? El que vendió al Señor, el que traicionó al Señor. Entonces, mire, los hijos de corrupción. Mire, el hijo pródigo, la ambición lo corrompió. El tal, la inmoralidad lo corrompió. Manasés, hermano, mire, tantas cosas que hizo en el lado de las tinieblas, ¿verdad? Pero tuvo una apostasía reversible. Los hijos de Samuel, la avaricia. Mire, y ahora Caín, la envidia. Hermano, y esto tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a todos nos puede carcomer un poquito de eso. Entonces, ¿quién fue Caín? Usted conoce la historia. Nacido fuera del huerto. Era hijo primogénito de Adán y Eva. Mire, Caín era labrador de la tierra. Y su hermano Abel era pastor de ovejas. A cada quien el Señor le dio algo para que trabajara. A cada quien el Señor le da una labor para que nosotros nos desempeñemos. Pero a veces no estamos conformes con la labor que Dios nos da. Mire, dice que Caín llevó una ofrenda al Señor junto con Abel. Pero el Señor dice que miró a Caín y a su ofrenda y no se agradó. Entonces Caín hubiera pedido perdón y hubiera hecho lo mejor con lo que Dios le dio. Hubiera ido a presentarlo otra vez, porque en Dios siempre hay oportunidades. Pero sin embargo, a él como que no le gustó lo que Dios le dijo. Y por lo que le dijo, enalteció a Abel, hermano, eso le causó envidia en su corazón. Es como que el Señor diga, qué bonito está todo lo de la prédica, pero la presentación de Joelito está mejor. Y yo me lleno de envidia a ese Joelito. No, hermano, no es así. Tenemos que formar un equipo juntos, el que predica, el que toma las cámaras, el que hace todo esto, hermano, para llegar a un buen sinergismo. Pero este Caín se puso en contra de su hermano porque Dios lo enalteció. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. A cada quien le da el Señor la parte que le corresponda para que haga buen su trabajo. Nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros somos útiles en el ministerio, porque somos un cuerpo, hermano. ¿Qué parte somos nosotros, hermano Joel? Mire, nosotros somos la boca de Dios, que anunciamos las buenas de salvación. Entonces, la corrupción, mire, entra en nuestra vida cuando comenzamos a querer tener lo que otro, hermano, a querer tener lo que otro tiene. Y eso se llama envidia. Hermanos, la que tiene pelo colocho, lo quiere tener liso. La que tiene liso, lo quiere tener colocho. La que tiene pelo negro, lo quiere tener rubio y viceversa, hermano. Yo tengo el pelo rojo y gracias al Señor nunca lo he querido tener negro. El que está comiendo una manzana, hermano, quiere una pera.
¿Quién los entiende? Usted ve a estos niños, ¿va? Que a una niña le compran una muñeca y después le compran una muñeca a otra, aunque sea fijita la otra, pero la otra quiere la muñeca. Bueno, nadie puede poner, nadie puede mirar ojos bonitos, hermano, en cara fea. Entonces, hermano, tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da, hermano. Y mire, y Dios, hermano, Dios siempre te va a dar, mire, algo para que trabajes. A uno le dio un talento, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 5 talentos. Tú tienes que reproducirlo con lo que Dios te da. Tenemos que estar conformes con la posición que Dios nos ha dado en la iglesia. Recordemos que somos un cuerpo y como cuerpo sirvamos, hermanos, según la función. No sé cuál sea tu función. En evangelismo, dentro del equipo, hay muchas funciones y todos sirven y todo se mira bonito, hermano, como una máquina sincronizada. Primera de Corintios 12:12. De hecho, que aunque el cuerpo es uno, nosotros somos solo un cuerpo en la iglesia, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y mira el 18, hermano, que me llama la atención lo que dice. Dice, en realidad, Dios, ¿quién no? Dios lo ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿A quién le agradó colocarlo usted en evangelismo? A Dios. Y haga la función que Dios le dio a usted. Entonces, esto no lo entendió Caín, porque por envidia mató a su hermano. Entonces, hermano, desarrolla lo que Dios te ha dado. Desarrollemos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Pues si tú estás en evangelismo, hermano, es porque Dios así lo quiso. Mire, los hijos de corrupción, el hijo pródigo, el hijo del tal, el hijo de Ezequías, que se llama Manasés, los hijos de Samuel. Mire, Caín, hijo de Adán. Y ahora, hermano, otro hijo del rey, uno de los reyes más mencionados, que fue el segundo rey de Israel, Absalón. ¿Y qué le pasó a Absalón? Amor al poder. Y David era un hombre guerrero, usted conoce la historia, valiente, que se enfrentó a grandes batallas. Hermano, una gran fama porque mató a Goliat. Hermano, porque Jehová estaba con él. Usted quiere ver el currículum de David. Vaya primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Ahí va a ver, hermano, el currículum que tiene el rey David. Y David tuvo una gran característica. Nunca quiso usurpar el puesto de Saúl. Aunque lo tuvo en su mano, él decía que no iba a tocar a su ungido. Y ustedes saben los problemas que tenía Saúl con David, ¿verdad? Que por envidia lo quería matar, porque por aquella canción, hermano, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Se enfureció Saúl y dice que lo quería herir siempre. Y sin embargo David, hermano, él no quiso usurpar el puesto, hermano. Mire, David engendró muchos hijos. Usted lo puede ver ahí en Primera de Crónicas 3, 1 y 2, donde se nombra a Absalón como el tercer hijo de Maaca. Mano, pero este Absalón, mano, este Absalón tenía amor al poder. No esperó el tiempo señalado, como dijo Pródigo, para que su padre le diera el trono como herencia. Mano, pero Absalón se había corrompido a tal grado que se ponía a la puerta del rey y les decía, si tan solo yo fuese en Israel, defendería tu causa. Pero nadie va a escucharte de parte del rey. ¿Sabe cómo es este? Como alguien que diga, si yo fuera el anciano, yo te atendería. Pero como no lo soy, no te puedo atender. Entonces venía la gente y empezaba a corromperse. Si yo fuera el pastor, mira, el pastor ni te atiende. Pero si yo fuera el pastor, mira, yo te llamaría, yo haría esto, yo haría lo otro por vos. Hermanos, prácticamente, mira, corrompido el corazón. Entonces, hermano, dice que cuando la gente se le acercaba a él y se postraba ante él, él le extendía la mano y lo levantaba y lo besaba. Puro político estaba, hermano. Prácticamente. Mire, haciendo cosas no adecuadas, ganándose el corazón de la gente, hermano. Mire, segunda de Samuel 15:6. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Buscaban al rey para juicio y él salía al encuentro. Yo te voy a atender. Hermano, qué ganas de poder, qué amor al poder. Así Absalón robó, mire, el corazón de los hombres de Israel. Hermano,
lo estaba prácticamente como enamorando. Bueno, si Dios te tiene para ti, para un puesto en la iglesia, donde estemos, hermano, el Señor te va a sacar. Y David comprendía eso, que lo habían sacado atrás de las ovejas de su padre. David no anduvo haciendo eso para ser rey. Y sin embargo, mire la estrategia negativa que estaba haciendo Absalón, porque se estaba corrompiendo. Y todo por ser aceptado como futuro rey. Desde ese momento empezó a corromper a Absalón. Hasta que un día, mire, él solo se proclamó rey. Eso se llama amor al poder. Entonces, segunda de Samuel 15:10. Mira lo que hizo este Absalón. Él solo se proclamó rey. Pero Absalón envió espías, desde ahí, hermano, por todas las tribus de Israel, diciendo: tan pronto oigas el sonido de trompeta, entonces diréis: Absalón es rey en Hebrón. Se proclamó rey él solo. Mire, cuando alguien iba a ser rey, había un protocolo de parte del rey saliente. Usted lo puede ver ahí, hermano, en Primera de Reyes 1:32. Y ahorita lo voy a leer cuál es el protocolo que había que hacía el rey saliente para sentar al otro rey. Y hizo en contra, mire, de Absalón. Primera de Reyes, capítulo 1:32 al 35. Mire lo que dice. Entonces el rey David dijo. Aquí, hermano, se escuchaba una bulla de que Absalón iba a ser rey, pero a David le fueron a decir. Y David da el protocolo, hermano, cómo tiene que hacer, cómo tiene que entrar un rey, prácticamente, cómo tiene que ser la persona para ser elegido rey. Quiero que voy a entender. Dice, entonces el rey dijo: hagan venir al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, mire, y a Benaías, hijo de Joiada. Ellos se presentarán ante el rey, ante David, y les dijo: tomen consigo a los funcionarios reales y lleven a mi hijo Salomón. No dijo a Absalón, a mi hijo Salomón, montado en mi propia mula. Todo el mundo conocía, hermano, la propiedad, que ese animalito era de él. Y que lo lleven hasta la fuente de Gijón. Mira el 34. Ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Entonces ustedes tocarán trompeta y gritarán. Mire todo el protocolo: viva el rey Salomón. El 35. Después vuelvan aquí para que se siente en mi trono y sea rey en mi lugar, porque yo lo he elegido para que sea rey de Israel y de Judá. Hermano, después lo subirás tras él y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he escogido. Mira, ya estaba escogido. Y sin embargo, Absalón, hermano, se andaba proclamando solo. Por eso el que solo se levanta, hermano, solo se cae. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Y él murió, hermano, entre cielo y tierra. Mire 2 de Samuel 18:14. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Ahí murió Absalón por su rebeldía entre el cielo y la tierra, por amor al poder o ser primero. Y ya para terminar, ya me faltan 5 minutitos, hermano. La hija de Jairo se corrompió. Marcos 5:41. La corrompió el ocio. Tomando a la niña por la mano, le dijo. Bueno, Jairo desde ese día andaba rogándole al Señor que fuera, ¿verdad?, a la casa de él, porque tenía a su hija enferma. Luego la hija murió, ¿verdad? Y ya cuando le van a avisar a Jesús, después de que sana a la mujer del flujo de sangre, le van a decir que ya la niña había muerto. Y Jesús llega a la casa y dice, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas a que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. ¿A dónde estaba la niña? La niña estaba en la casa. O sea que se estaba corrompiendo dentro de la casa. Hoy nosotros estamos, hermanos, en estos días estamos dentro de nuestras casas. Tengamos cuidado de no corrompernos viendo cosas que no edifican, hermano, por estar en tiempo ocioso. Y mire qué significa el tiempo ocioso. ¿Qué significa ocio?
A ver, lo tienes aquí, Joelito, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ocio, usted lo busca ahí, significa cesación de trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Usted lo busca ahí en la Real Academia Española. Es cesación de trabajo, inacción, o sea que no hay acción, o total omisión de la actividad. Entonces, la niña estaba paralizada. Esa niña representa a nosotros, que podemos estar paralizados dentro de nuestras casas. Mire, podemos estar inertes y ahí los podemos estar corrompiendo poco a poco. Así nos puede pasar a nosotros si estamos inactivos en la obra de Dios. Lo bueno, hermano, es que siempre hay un Padre que se preocupa por nosotros. Nuestro Padre se preocupa por nosotros, hermano, y te manda a decir una palabra, hermano, que no te vayas a corromper cuando estés adentro de la casa, hermano. Nosotros somos gente que tenemos que ser siempre activos, hermano. Tenemos que estar siempre, mire, siempre, hermano, activos en la obra del Señor. Por eso, hermano, tenemos que estar siempre, mire, buscando del Señor, buscando qué hacer. Y lo que me interesa a mí es cuando Jesús llega a la casa de la niña y le dijo, levántate, no puedes estar en esta condición. La gente de Dios siempre tiene que estar activa, hermano. Y dice que la niña comenzó a caminar. Entonces, si te estabas estancando por el ocio, levántate y comienza a caminar nuevamente. No puedes estar inerte en la obra de Dios. Tenemos que ir siempre avanzando, porque nosotros somos gente de acción. Pero Jesús le dijo, miren, cuando ya la niña, hermano, había resucitado, le dijo, denle de comer. Mire, yo te vengo a decir de parte de Dios, tú que has estado mucho tiempo sin trabajar en la obra y que dejaste por un momento, nadie te va a juzgar, ¿verdad? Mire, levántate, empieza a caminar, pero ¿sabe qué? Empieza a comerte la palabra, y renunciemos a ese tiempo de ocio. Amén y amén. Mire, los hijos de corrupción. Entonces tenemos en primer lugar al hijo pródigo, hermano. ¿Qué lo corrompió? La ambición. Pidió la herencia antes de tiempo. En segundo lugar, el hijo del tal. Mire, la inmoralidad. Se acostaba, dice, con su madrastra, a tal grado, hermano, que andaba, su comportamiento era como que andaba con su esposa, ¿no? Otro, el hijo de Ezequías. Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, su hijo Manasés, mire, hizo lo malo. Ustedes saben que prácticamente cayó en el suelo a cuerpo del ocultismo, brujería, consultó muertos, brujos, todo, hermano. Y sin embargo, Dios, mire, por medio de una oración que él hizo, se restableció. Los hijos de Samuel, ustedes saben quién es Samuel, era juez en Israel. Era un gran profeta, hermano. Pero sin embargo, sus hijos, hermano, se corrompieron por la avaricia. Número 5. Caín, hijo de Adán, ¿qué lo corrompió a él? La envidia. Mire, y él tenía su trabajo en Dios. Era labrador de la tierra, había hecho lo mejor con eso que le decía, hermano. Había presentado las mejores verduras, lo mejor de la tierra. Y, ¿verdad? Y por envidia, como vio a Caín que Dios enasteció, mire, él mató a su hermano. Número 6. Y el número 6, ¿verdad? Vamos a ver, está Absalón, el amor al poder, ¿verdad? Hermano, el querer ser primero. Deja que Dios te levante. Y en séptimo lugar, hermano, la hija de Jairo. ¿Qué lo corrompió? El ocio. Pero lo más importante es que Jesús llega a la casa, restaura la vida y le dice que le den de comer. Empieza a leer la palabra, hermano, nadie te va a juzgar. Amén y amén. Vamos a orar, ¿verdad? Para ser despedidos. Mire, prediqué prácticamente 54 minutos. Ahorita lo vamos a poner ya en las manos del Señor para ser despedidos. Oh, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Mira nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, que no nos contaminemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Que no nos contaminemos como el hijo pródigo con ambición, Señor. En el nombre de Cristo, líbranos, Señor, de toda inmoralidad, Señor, sexual. En el nombre de Cristo, que nos guardemos puros, porque nuestro templo es morada del Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, mira aquellas personas que se han ido de los caminos del Señor, Señor, y están ahorita con una apostasía, Señor, que sea una apostasía reversible para que puedan regresar a tus caminos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo.
Los hijos de Samuel, Señor, en el nombre, aún viendo el ejemplo de su padre, ellos se corrompieron, Señor, en el nombre de Cristo, por causa, Señor, de la avaricia. Que ninguna raíz, Señor, de estas cosas, Señor, las tengamos en nuestro corazón, las venimos desarraigando. Diga, yo vengo desarraigando toda corrupción de mi corazón, de mi vida, en el nombre de Cristo. Padre Santo, que no seamos como Caín, Señor, que al ver que los otros tienen, que al ver que los otros son exaltados, al ver que los otros, Señor, nosotros suframos envidia. Tú te has dado un talento a ti, a cada uno nos ha dado el Señor un talento. Nada más tenemos que desarrollarlo. Y si has dejado de desarrollarlo, ponte a cuenta con el Señor y vuelve a trabajar, porque Dios te tiene un lugar en el reino de los cielos para que lo trabajemos. Mira, Absalón, el amor al poder, un hombre, dice la Biblia que era hermoso en estatura, en figura, hermano, un hijo de rey, un príncipe, pero se rebeló ante su padre, hermano, todo por amor al poder. Padre Santo, cuando tú nos levantes, que seas tú, queremos estar seguros, Señor, en el nombre de Cristo. Yo no quiero que me levante ningún hombre, diga, Señor, sino que quiero que seas tú, Señor, porque lo que yo quiero nada más es edificar tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, la hija de Jairo estaba muerta ya en su casa. Tal vez prácticamente el ocio la tenía prácticamente muerta de muchas actividades. Hoy estamos en nuestras casas, Padre Santo, en el nombre de Cristo, que tú nos des la iniciativa, Espíritu Santo, para poder trabajar más en tu obra, para hacer cosas diferentes, para tener una vida devocional más activa, para estar orando, intercediendo, buscándote, leyéndote, en el nombre poderoso de Cristo. No permitas el ocio en nuestras vidas, Señor. Tenemos que estar innovando siempre, Padre Santo, porque tú nos has dado siempre eso, Señor, ese espíritu de Bezaleel, Señor, para poder crear cosas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Padre Santo. No permitas que nos corrompamos, Señor, sino que vivamos una vida santa, que seamos apartados para ti siempre, Señor, que siempre estemos limpios delante de ti, Señor. Y si ha salido alguna corrosión, Señor, en el nombre de Cristo, Padre Santo, tu sangre nos lava, tu palabra nos limpia, en el nombre poderoso de Cristo, Padre Santo. Yo vengo orando por todos aquellos, Señor, que están enfermos en sus casas, Señor, en el nombre de Cristo, que tú mandes una palabra de restauración, Señor, en el nombre de Cristo. Mira esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la quites de nuestros hogares. Padre Santo, oremos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, Señor, por nuestra esposa, en el nombre de Cristo, que sea restaurada su salud. En el nombre poderoso de Cristo, y vengo orando también por todos aquellos, Señor, que están sufriendo esta enfermedad, Señor, todo el cuerpo de Cristo en general, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús de la gloria, y los que no lo tienen, Señor, que sean guardados, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús de la gloria. Padre Santo, oramos por toda aquella gente, Señor, que no llegue angustia a sus corazones, que siempre estemos seguros que Dios nos va a restablecer nuestra salud. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hermano, Dios te bendiga y recuerde, cada 8 días vamos a estar llegando a sus hogares con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuerda que ningún vaso de agua se queda sin recompensa. Dios te bendiga y te guarde. Siga orando por mi esposa. Bendiciones.